Todavía tenemos tiempo para... ¿Sí? Yo, simplemente agradecerles que compartan sus reflexiones con nosotros y que acepten el desafío de venir a hablar sobre un tema sobre el cual vemos que poco se habla y poco se reflexiona. O sea, nuestra historia de los últimos 40 años prácticamente no ha sido sujeto de análisis ni menos aún de crítica en mucho tiempo, y por eso que personajes como el propio José Piñera y otros son capaces de decir lo que hemos visto en los últimos días y de decir o de alguna manera reafirmar eso, que la única que viene aquí con cuentos y revoluciones, y la única revolución que hicimos nosotros. Ellos sí que hicieron una revolución que transformó la base económica del país, que nos tiene en la situación actual, sin darle mucha vuelta, y que han logrado crear un sistema en el cual incluso ni siquiera uno puede plantearse una conversación como esta, que es una reflexión que debe hacerse, porque si no somos capaces de hablar de las condiciones que generaron la posibilidad de la unidad popular, y luego la unidad popular misma, el golpe de Estado y todas las otras transformaciones que sucedieron para que lleguemos al Estado actual, ¿cómo vamos a ser capaces de desenredar y generar una propuesta? Yo, a propósito de que describían Omar, Saer y Fernando, recordar esa época a Gonzalo diciendo no se van a olvidar nunca de Quimantú, recordaba hechos que para mí eran significativos, o sea, subir una micro y de repente darme cuenta que al final iba un obrero con su bolso de obrero y su casco leyendo La Metamorfosis de Kafka. Yo me acuerdo de eso. Y dije, ¿crees aquí qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el potencial en un obrero leyendo a Kafka? O luego entrar a un ciclo de cine, creo que era un ciclo de cine rumano que jamás había llegado y lo veo retrospectivamente hoy día frente a la oferta de televisión que tenemos, abierta, cerrada, la que quieran, la posibilidad de ver películas maravillosas. Entonces entré, fui después de clase a ver una película que me interesaba mucho, y al entrar al cine llegué un poco tarde, sentí la atmósfera pesada. Raro, ¿sí? La atmósfera que es decir, cuando prendieron la luz tuve la respuesta. Había ahí 50 o 60 obreros que después de su trabajo en la construcción, así como yo que venía del colegio, habían entrado a ver eso, sin ducharse probablemente, pero estaban viendo esa película. No alcanzó a transformar de manera honda, como dice Gonzalo, la economía, pero había una amenaza ahí. Esa transformación cultural, que era la quinta rueda, había terminado quizá por ser la transformación más importante. El obrero viendo estas películas, el obrero leyendo a Kafka, de qué había sido capaz con eso. Y si uno mira la historia, lo que decían las votaciones era que la unidad popular iba creciendo en adhesión con las transformaciones que iba logrando. Y ese era el peligro que el imperio no podía permitir y tenía que... Bueno, siempre está del otro lado qué fue lo que la izquierda hizo, lo que el gobierno hizo para defender aquello y para darle una mayor viabilidad, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo habría sido la historia si ayer hubiera alcanzado a llamar al plebiscito? ¿O qué habría pasado si el plebiscito hubiera ganado una opción constitucionalista? ¿Qué es lo que habría venido después? Bueno, pero eso es política ficción. A mí en lo personal voy a decir, o sea, increíble, y aquí, perdonen la autorreferencia, pero respecto de libros escritos por mí mismo, me han hecho preguntas fuera de Chile, que aquí en Chile no me ha hecho nadie. Y eso fue lo que a mí me hizo entender de que acá, aunque no haya una lista de temas prohibidos, no se puede hablar de ciertas cosas. Eso es lo mejor que esta misma mesa tiene, digamos, por poco que seamos la posibilidad de empezar a hablar de estas cosas, porque si no, no vamos a poder solucionarlo. Pero bueno, también quizá esto les provoque a ustedes alguna idea más, pero quería decirlo y darle las gracias y entender lo importante que es esto, que a lo mejor podría ser tema, ¿no? Un ciclo solo, ¿no? De reflexión, de conversación. Yo recuerdo también
que durante la Unidad Popular, pese que los escritores estábamos destinados muchas veces a labores productivas, prácticas, ¿no? A trabajo voluntario. A mí me mandaron a una unidad de economía, no tenía nada que ver. Y vieron también cómo había un cierto desdén, ¿no? ¿Sí? Por la gente que hacía cultura, pero sin embargo yo fui a leer a varios sindicatos. Entre ellos nunca me olvidaré el sindicato de Alianza, fui a leer cuentos y estaba lleno, pero eran cientos de personas que estaban ávidos y hacían preguntas muy inteligentes y algunas de mucha curiosidad, ¿no? por saber, por aprender. También lo que yo pude ver y que me asombró es esa capacidad de adaptación que tiene a veces el ser humano ante determinadas circunstancias. Entonces, porque toda esa gente se adaptaba a lo que estaba ocurriendo en esa oportunidad. Pero también se adaptaban, por ejemplo, los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra se adaptaban en ese momento, la mayoría. Porque cuando había un programa de expropiación, era claro, lo único que tenían los grandes terratenientes es que les dejaran una reservita. Los 40 hectáreas creo que no era la 80 hectáreas. y con eso se sentían felices, ¿verdad? Pero daban gracias. Y buscaban personas que pudieran llegar al pueblo y decir, yo me quiero quedar con 40 hectáreas, quédense con todo lo demás. Esa capacidad de adaptación a mí me asombraba mucho. Bueno, un comentario. O sea, que hay una... La gente se ha acostumbrado a ser despojada de todo. Ya le han quitado todo. Todo. Fíjate que te cuento la AFP. Le quitaron la plata de la jubilación. O sea, le quitaron incluso el proyecto de futuro. Ese es administrado por otro. Tú no lo tienes garantizado, te puedes quedar sin plata. Si justo te ocurrió que estás en crisis y perdiste todo. ¿Sabes lo que pasa? Yo le agradezco mucho a muchos, la generación nuestra que nos estuvimos en dictadura, nos aprendimos un poco a querer, a respetar, a tener aprecio. También a tener amigos democratianos como Ignacio Balbontín, Yerko Luetich y tantos otros que no, en ningún caso eran un lastre para la izquierda, eran una motivación, porque el mismo Yerko siempre fue un excelente dirigente. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Pero esa misma gente, ¿qué es lo que les preocupaba de lo que yo dijera hoy? Me mandaban mensajes. Que no me olvidara de ello. Que no me olvidara de que todo lo que nos motivaba, ¿qué es lo que motiva a la política? ¿Por qué se quiere transformar el Estado? ¿Cuál es la preocupación de las transformaciones sociales? El pueblo. Y la palabra pueblo hoy día no se usa, ¿no? ¿Quién habla de pueblo? No. La gente, los ciudadanos, como decía. Los clientes. Claro, los clientes. Y cuando resulta de que de eso se trata. Se tratan de sus derechos. Estamos en una sociedad en que efectivamente la gente siente que nos han quitado todo y que además mucha parte de la izquierda, mucha, porque sería bonito decir una parte. Siempre, no se olviden que en los gobiernos, incluso cuando se vota la ley maldita, participa gente de izquierda en el gobierno. No se olviden. Y ellos la votaron en contra, pero hubo Freire la votaron en contra. Pero claro, pero hubo gente de izquierda que se mantuvo en el gobierno. No se olviden. Con esto quiero decir que fue un gran mérito de Allende
Yo cuando pensaba en esto que me habían pedido que hablara, tuve que repensar eso. ¿Cómo medir los errores? ¿Cómo medirlos? El gran Maquiavelo decía que el príncipe tenía que medir sus aciertos y errores. La gracia era que no se notaran sus errores, no que no los cometiera. Sí, claro. Pero ¿cómo medirlo? Así se mide. Tenemos que tener una vara, y la vara es el quehacer de la política. Que el quehacer de la política tiene que ver con lo que viene hacia adelante. Y Allende nos dejó más aciertos. Al final de su vida, son sus aciertos los que nos convocan. Fíjate. Y cometió errores graves, ¿no? Aquí mismo estaba recordando. Si, mira, si hagamos política ficción, si hubiera hecho esto. Significa que cometió errores. Pero como dicen los viejos, hay que sumar y restar. Y el saldo termina siendo favorable para la historia de Chile. Interesante. Más de lo que yo esperaba cuando hice el tema, dije, chuta. Bueno, son las 4 para las 9, no sé si tenemos todavía más tiempo o tenemos que volver a la sala. Basta que escuchar el último discurso de ayer, ¿no? Para Claro. saber de su grandeza. Claro. Pero eso está bien, pero es cierto, ética. Pero yo encuentro que el discurso más grande de Allende en la Nación Unida es sobre Por todo. supuesto. Ah, sí. Yo creo que esa es una visión de historia, un pronóstico de adelante, que verdaderamente la gran corporación que no respetan el medio ambiente, que no respetan las culturas, y tienen como objetivo maximizar las ganancias. Claro, bueno, perdona que te diga algo, que yo estaba pensando también cuando hacía esto, pensaba, bueno, y la revolución venezolana, fíjate que los compañeros venezolanos se gastaron la plata del petróleo y no cambiaron la matriz productiva, se acabó el petróleo. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó? Ustedes me pueden decir, oye, pero es que no hubo condiciones para cambiar la matriz productiva. Qué grande Allende, ¿no? Oiga, ¿qué nos va a pasar a nosotros con el poder? Claro. Pero es que las transformaciones en Chile, ninguna de las transformaciones ha cambiado la matriz productiva. No, pues si seguimos funcionando en el mismo modelo. Y eso es lo que voy. En Venezuela va a haber cambio de signo. Va a perder Maduro. ¿No? Va a perder Maduro. Van a perder. ¿Pero qué es lo que van a perder? Van a perder solo el poder. Y la política no es el poder. Aristóteles, fíjese usted que era muy sabio, decía que el poder tiene que rotar de mano. Según el número, decía, ¿no? Decía, es decir, todos los que participan del quehacer de la política tienen que participar del poder, o si no, no es democracia. Eso es lo mismo que discutieron después las repúblicas italianas en el siglo XV y XVI, e hicieron varios experimentos. Terminaron aplastados, ¿no? Como terminó aplastado en la rueda de la historia también los procesos revolucionarios en América Latina en los 60 y 70. ¿Significa eso que cometimos errores? Bueno, pero entonces hemos vivido los errores durante los últimos 250 años desde la Revolución Francesa. Pero si no hubiera sido también por todo lo que se ha hecho, los pueblos no tendrían hoy día todo lo que han logrado. Y han logrado mucho. No tendríamos un sistema en que por último trabajan solo 8 horas, en que las mujeres votan igual que los hombres. Se avanza. Ahora no ve el ritmo de avance que quiere el pueblo, que va a morir como la mayor parte, como mueren los chilenos, en la miseria. Porque los viejos en este país mueren en la miseria. Porque los trabajadores que caminan el día de hoy vayan a ver las calles, porque hay día hay cesantía. Y la gente está comenzando de nuevo a caminar por Vicuña Maquena, Camino a Quilicura. Esa es la mayoría del pueblo chileno.
Esa es la gente tampoco que vota, que también que no vota. No le estoy diciendo con esto que entonces el camino es no votar. No, si no estoy diciendo nada. Lo único que estoy afirmando es que la política se mide en función de lo que es la política. Y ese es el quehacer del buen vivir. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las transformaciones que necesitamos? Esa es la tabla de medida. Todo el resto es poesía. Hay otros que no lo quieren. Como dice mi amigo el Pato Busto. Mira, mi enemigo, lo único enemigo que tengo es estar en Punta Peuco, el resto no. Claro, yo lo comparto. Mi problema no es quién va a ser presidente, sino que qué va a hacer. ¿Dónde vamos a estar nosotros para hacer que haga? Ese es el problema. Yo creo que la derecha tiene un gran logro en este momento, que es unirse a algo que antes no existía, la derecha económica con la derecha política. Eran totalmente distintos. La derecha económica era una y la derecha política era otra. Porque yo soy del campo, yo soy campesino. Me extraña lo que dice el señor Jerez cuando dice que los dueños de fondos aceptaban con mucha complacencia que les dejaran, que pedían un poco menos, que por favor que les dejaran unas pocas hectáreas. Yo no vi eso. Y yo tenía 20 años con los prestados. Allá en la zona donde yo soy de San Vicente de Tahuatahua, eran muy, muy violentos. Por algo Salomón Corbalán la denominó el riñón de la oligarquía esa zona. Eran muy, muy violentos. Allá estaba, por ejemplo, se lucía Maximiano Razzoli. Los chavos. Claro, ustedes se acuerdan de Max Marambio, el padre de este, que fue diputado socialista. Joel Marambio. Lo amarró en la línea férrea a Maximiano Razzoli. Lo amarró en la línea férrea con un acto de rebeldía, así, por la prepotencia porque había actuado la familia Razzoli en toda esa zona. Entonces la cosa no fue tan pacífica. No es tan pacífica. Yo lo viví. Y cuando la derecha no se une, no te preocupes. El gran hermano los ayuda. El 64 vinieron los americanos directamente a ordenar si tenían que apoyar a Frei. La derecha tenía que transar sus intereses, aceptar perder y iniciar la reforma agraria, que era lo que iban a hacer los democratas. Pero el peligro era mayor. Sí, tienes razón. La derecha al final se ordena y para eso sirve el Mercurio. El gobierno de Frei fue el espolón de prueba de lo que fue la respuesta de la Alianza para el Progreso que establecía como respuesta a la Revolución Cubana. Y todas las reformas agrarias y todas esas cosas que se hicieron aquí fueron gracias a la Comisión Wellington, que fueron imposiciones que se le hicieron a Chile para mostrar un certificado de la blancura. Y que no iban a entregar el gobierno a la izquierda. Ese era todo el asunto, de que Allende no llegara al poder, porque prohibió a Estados Unidos que si Frei hacía lo que ellos le estaban ordenando, una reforma agraria muy bien hecha, que la ley de reforma agraria no es de Frei, sino que es de Jorge Alessandro, y es la misma ley, la profundizó nomás Eduardo Frei. Entonces le ordenaron que hiciera una reforma agraria tibia, pero que no la profundizara mucho, porque se veía que venía el gobierno Allende. Sí, pero la clave de ella para las transformaciones sociales fue la sindicalización campesina, Claro, que venía amarrada a eso, supuesto. que era más importante que la cantidad de tierra que se seca. ¿Tú querías decir? Sí, yo iba a hacer algunas reflexiones dispersas como es mi característica. Hay un tema importante. En primer lugar, lo que quería hacer Allende no era una revolución, sino era algo mucho más profundo. Era por primera vez en Chile lograr la independencia. Es decir, todo el plan de Allende estaba sustentado en hacer que la economía del país fuera realmente independiente, que las empresas fueran de capitales nacionales y no extranjeros.
y la gran amenaza que significó para el verdadero poder político y económico que había en Chile y que existe hasta el día de hoy, era precisamente eso, que él estaba hablando en serio cuando estaba diciendo que había un imperio que estaba teniendo un superpoder, sobre todo en la zona, en la región latinoamericana, y que el objetivo era poder hacerse los recursos naturales y que finalmente Latinoamérica fuera una mera mano de obra de proveer recursos naturales. Sobre esa base, es decir, sobre el objetivo de lograr por primera vez la independencia de Chile, y yo en ese sentido soy más rupturista, el 18 de septiembre no hay ninguna independencia de nada. Nosotros no hemos tenido nunca independencia, la tuvimos durante 1000 días, es un ejercicio muy real, se logró y eso asustó mucho porque se dieron cuenta que sí venía. De hecho, antes de que viniera Allende ya se había escrito un libro que decía "Y ganó Allende", y eso está escrito por un hombre de derecha, no recuerdo el autor, yo lo tengo el libro, era lo leí, pero no recuerdo el autor, pero lo que hacía era generar toda una psicosis de pánico de lo que significaría un gobierno de Allende. Ya preparaba la psicosis colectiva del espanto que iba a significar la venida de Allende. No obstante, si bien, como dicen ustedes, este foco en la cultura, que no era realmente un foco prioritario en el plan de Salvador Allende, sino más bien una quinta rueda, parecía como algo que estaba ahí subterráneo, no obstante significó un pilar fundamental en la preparación de su independencia, porque sustentaba que la población bien preparada podía tener los argumentos y las herramientas para poder defender sus propios intereses, defender sus derechos y sobre todo imponer con su voto una decisión de un nuevo país. Es decir, no responder, ¿no es cierto?, a aquel poder o a aquella convocatoria que fuese mejor, más cautivante, mejor tentadora por dinero o no, sino que responder frente a sus propias necesidades sustentadas en el conocimiento que ellos tenían. Hay un documental que se llama Patria o Mierda, que tiene que ver con las poblaciones y habla sobre la pobreza, y hay un fragmento que yo uso en el documental de la APU, lo pongo al principio porque es muy ilustrativo de lo que significaba ese fenómeno, ese sustento en la preparación cultural. Hay un campesino que está cortando leña y él está hablándole al periodista que lo entrevista y le dice, bueno, yo me estoy preparando, estoy estudiando y sigue cortando leña, ¿no? Y dice, porque yo quiero estar absolutamente en conocimiento de todas mis decisiones, así cuando venga un pijecito, dice, porque ese es el concepto de la época, a contarme un cuento, algo así, yo voy a saber responderle con una base sólida y ya no va a cambiar mi idea. Entonces, eso es sumamente ilustrativo del poder que entendía Salvador Allende respecto de cuán importante era preparar a la población en términos sociales y culturales. Y curiosamente, a pesar de que fue una quinta rueda, como ustedes han dicho aquí, la explosión de creatividad y de desarrollo cultural en esos 1000 días ha sido única en la historia de Chile, nunca se ha visto. En América Latina también. Sí, un fenómeno similar. No por nada la respuesta de los artistas en todo el mundo de donar obras para el edificio de la UNTA, lo que es todo otro gran ícono sociocultural chileno. La editorial Quimantú, que es una decisión, ¿no es cierto?, que se toma del primer minuto para poder popularizar la literatura. En fin, la experiencia de Diego respecto de ver obreros con los libros en la mano me la han contado muchas personas de la época que se daban cuenta que el ejercicio funcionaba, ¿no? Julio Cortázar decía, Salvador Allende ha logrado hacer de Thomas Mann un autor de bestseller en América Latina. Entonces, por lo tanto, el hecho de que funcionara tan eficientemente, sin duda que significó el ejemplo de que aquella supuesta amenaza para la derecha y para el poder económico significaba no una supuesta, sino que una amenaza real. Es decir, si esta gente se prepara, ya no va a ser fácil comprar el voto, ya no vamos a poder tener electores a cambio de una migaja, porque va a haber contenido, y cuando la población tiene contenido, tiene poder. Entonces, obviamente, el resultado tiene que ser ese. Y lo otro que quería decir es que, por lo mismo, sobre la misma base de esta no independencia que tenemos ahora, que la hemos tenido durante toda nuestra historia, es que yo siento que mis enemigos no están en Punta Peuco. Los que están en Punta Peuco son los títeres y los instrumentos de mis verdaderos enemigos, porque los verdaderos enemigos están en el poder económico.
Y el poder económico en Chile también tiene otros títeres que nosotros los conocemos, que son títeres muy poderosos, que tienen apellidos como Eizaguirre, como Luxi, como Larraín, qué sé yo, que son los que tienen, ¿no es cierto?, los que dan el nombre, pero si ustedes siguen la ruta de cuáles son los verdaderos dueños de todas esas empresas, son empresas de Estados Unidos principalmente y del Reino Unido. Por lo tanto, nuestros verdaderos enemigos no están en Punta Peuco. Esos son los instrumentos de los enemigos, pero por eso no es menor quién nos gobierna, porque el que salga presidente va a gobernar para quien lo puso ahí. Lamentablemente, y por eso que hay una alta abstención en Chile, va a haber cada vez más, es que el hecho de que la gente vote no está generando un cambio al país, porque lo que hace es votar por un candidato entre los que están postulando, vota por el menos peor, por el daño menor, pero finalmente es el mismo daño porque es, como dicen algunos, la misma porquería con otro rostro nomás, pero finalmente el enemigo es otro. Y para eso es que hay que tener a la gente preparada, y no por nada hay un alto impuesto en el libro, la cultura siempre se dificulta, el acceso a la cultura siempre tiene una serie de escollos, como dice, se tiende a financiar a los mismos grupos, se le entrega plata a los mismos desarrollos, pero no hay un desarrollo nuevo, no hay un desarrollo poblacional, los canales de televisión y las radios comunitarias se prohíben, es decir, no se deja que la gente genere su propio desarrollo cultural, porque obviamente no conviene. Eso. Pero quisiera decirte que hoy estamos frente al hecho que hay que mirarlo con mucha cautela. Que 35 años después de entrar al sistema de la AFP, la clase media que se jubilaron. Y yo te aseguro que el domingo 21 próximo, Carlos Alameda se va a juntar mucha gente. Sí, bueno, el movimiento social que hay ahora me parece que es una nueva esperanza, pero está difícil. No, porque mirando desde el punto de vista de Sergio Rovira, así que el poder está desligado de lo que al final es la dinámica social histórica, del chileno histórico. Se dio el poder por el poder. Son muy poquitos los que están acá abajo. Y el tema es hacia dónde vaya. O sea, la democracia tiene que seguir, porque la democracia, la antítesis de la democracia es la violencia. Sí. Nadie quiere la violencia. En ese sentido, yo estaba hablando hace poco con un chileno que está ahí, con Raúl Vergara, que está con Mayra, ayudando a hacer Chile más garante de que haya ese diálogo con Colombia, etc. Más allá de todas las concesiones que efectivamente los movimientos progresistas tendrán que hacer, que son varias y dolorosas, chucha, que se acabe la violencia es un tema que es muy importante para el avance de la sociedad. O sea, la violencia no nos lleva a ninguna parte, la violencia va a convivir con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser capaces de llevarlo. Bueno, y por el tema de la desigualdad, se instaló feo. Pero ¿qué hoy va a pasar con eso? Un tema que no es menor. Sí, lo que está sucediendo, el decreto, la política, es como cuando hay una olla que sale la presión. Pero que aquí hay varias, está saliendo la presión. Pero estamos frente a un tema muy. Pero a los políticos les importa el robo, ¿no? Les importa el robo la cuestión. Yo no sé si es problema que hay. Yo lo veo así. Por ejemplo, a la Carolina Toá, yo la escucho hablar y digo, esta señora está loca, se volvió loca esta cámara. ¿Qué le pasó? Me dice ella, habló de apoderados inescrupulosos que apoyaban a los alumnos que estaban en paro en el INPA. Entonces, perdón, pero ¿cómo va a estar hablando de escrúpulos ella? Porque le pidió plata a Ponce Lerú. Esa parece que no tener escrúpulos. Perdón, pero eso es no tener escrúpulos. Recurrir a la gente que mató a su padre, se robó las riquezas de Chile, ¿no? Y venir a hablar de escrupuloso porque un padre apoya a su hijo que está en paro. No, estamos mal. Creo yo. No sé qué piensan los demás. Bueno, estamos a las 9 justas, estimados. Agradecemos la presencia de Fernando Jerez, Omar Saavedra, Gonzalo Rovira, que nos han traído todos estos testimonios, estas historias tan valiosas. Yo casi no tengo recuerdo de la Unidad Popular. Recuerdo unos afiches en que mostraban el cambio del escudo en pesos. Escudo en pesos. Y recuerdo el billete con el minero. Los 50 pesos. Claro, y después apareció el billete del. Los 500 escudos. Claro. Recuerdo, no sé, porque tocaban en la radio cada rato libre. ¿Qué tocan tanto esa canción? Decían.